Imagina cerrar los ojos por un momento. Y cuando los vuelves a abrir, te das cuenta de que ya no estás aquí. El cuerpo quedó abandonado. El tiempo se ha detenido. El miedo y la duda toman el control. Pero de repente, un túnel de luz, voces suaves que llaman tu nombre, una sensación de paz que nunca antes habías sentido. Ahora piensa, ¿qué pasaría si alguien realmente hubiera pasado por esto? ¿Qué pasaría si esa persona hubiera muerto, cruzado al otro lado y regresado a contar todo lo que vio? Hoy conocerás una historia real, impresionante y llena de revelaciones sobre lo que nos espera después de nuestro último aliento. Chico Xavier, el mayor médium que Brasil haya conocido, trajo relatos impresionantes sobre personas que murieron y regresaron a contar lo que vieron. Luz u oscuridad, cielo o infierno. ¿Qué sucede realmente en el momento de la muerte? Si alguna vez te has preguntado sobre esto, necesitas ver hasta el final, porque lo que vamos a revelar hoy podría cambiar por completo tu perspectiva sobre la vida y la muerte. Antes de empezar, quiero saber tu opinión. ¿Crees que hay vida después de la muerte? Escribid en los comentarios porque los leeré todos y marcaré con un corazoncito a los que participen. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido y quieres ayudar a crecer el canal, suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir hoy podría sacudir todo lo que creías saber sobre lo que sucede después de la muerte. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede después de que damos nuestro último aliento? Para muchos la muerte es el mayor de los misterios. Un enigma insondable que la humanidad ha intentado descifrar desde el principio de los tiempos. Pero ¿qué pasaría si alguien hubiera muerto y hubiera regresado para contar lo que vio? ¿Qué pasaría si alguien hubiera cruzado al otro lado y hubiera regresado con información que cuestiona todo lo que sabemos? Esta es la historia de personas que estaban entre la vida y la muerte y regresaron con historias impresionantes, experiencias cercanas a la muerte, mensajes del más allá y visiones que desafían nuestra comprensión de lo que nos espera después de nuestra existencia terrena. Y entre estas historias, un nombre destaca: Chico Xavier, el médium que revolucionó nuestra visión de la espiritualidad y trajo profundas revelaciones sobre el otro lado de la vida. La ciencia intenta explicarlo, las religiones buscan comprender, pero quienes han pasado por la experiencia aportan algo más fuerte que cualquier teoría, el testimonio de quienes estuvieron allí. ¿Qué sucede en los primeros momentos después de la muerte? ¿Existe realmente un túnel de luz? ¿Podemos ver a nuestros seres queridos? ¿Sentimos dolor, miedo, arrepentimiento? ¿Qué pasa con aquellos que se fueron sin fe o cometieron grandes errores en la vida? Las respuestas a estas preguntas podrían cambiar para siempre la forma en que ves la vida y la muerte. Y lo más impresionante, Chico Xavier no solo psicografió mensajes del otro lado, sino que también reveló qué pasa con quienes se van, basándose en los relatos de espíritus que regresaron a contar sus historias. Prepárate para un viaje profundo hacia lo desconocido. Lo que ves y escuchas hoy podría cambiar todo lo que alguna vez creíste sobre la muerte. Ahora, imagina esto. Sientes que tu cuerpo se vuelve ligero. Los sonidos a tu alrededor comienzan a desvanecerse. Un silencio absoluto llena el espacio. Y de repente, te das cuenta de que ya no estás respirando. Intentas hablar, pero no te sale la voz. Intentas tocar tu propio cuerpo, pero tu mano lo atraviesa. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que algo ha cambiado. Ya no estás entre los vivos. En ese momento comienza el viaje hacia el más allá. Algunos informan haber visto un túnel de luz, una sensación de paz inexplicable. Otros describen un lugar oscuro, frío y aterrador donde sienten un peso aplastante de culpa. ¿Pero por qué? ¿Qué define hacia dónde vamos? Chico Xavier psicografió mensajes de personas que pasaron por esta transición, y los informes son perturbadores. Muchos que se consideraban buenas personas descubrieron que no estaban preparados para lo que estaba por venir. El apego a la materia, el egoísmo,
la falta de perdón. Todo ello pesó en el paso al otro lado. Y hay un detalle que pocas personas conocen. La forma en que morimos puede influir en nuestra experiencia en el más allá. Los espíritus que han experimentado muertes violentas a menudo informan desorientación. Algunos ni siquiera se dan cuenta de que se han ido y vagan entre los vivos, atrapados en una realidad confusa. Otros sienten un peso insoportable de arrepentimiento y sufrimiento. Pero ¿qué pasa con aquellos que han tenido una vida dedicada al bien? ¿Hay un paraíso esperándolos? En los relatos psicografiados por Chico Xavier, especialmente en la obra No Solar, dictada por el espíritu André Luis, descubrimos que el destino después de la muerte no es cuestión de suerte ni de azar. Todo depende de lo que hicimos en la vida. En el libro, André Luis narra su propia experiencia de morir. Creía que su vida había sido normal, sin grandes errores. Pero, al despertar en el más allá, se dio cuenta de que estaba en un lugar oscuro y lúgubre, un verdadero umbral, donde sintió un dolor y un sufrimiento que nunca imaginó. La gran revelación fue que no basta con no hacer el mal, hay que hacer el bien. Aquellos que han pasado su vida atrapados en el materialismo, la vanidad y el egoísmo, pueden encontrar difícil hacer la transición. André Luis solo fue rescatado después de mucho tiempo, cuando oró sinceramente pidiendo ayuda. Fue entonces cuando descubrió la colonia espiritual No Solar, un lugar de aprendizaje y reconstrucción para aquellos que aún necesitan evolucionar. Y esto plantea una pregunta aterradora. ¿Cuántas personas podrían estar ahora, en 1912, este mismo momento, vagando perdidas en el umbral, sin darse cuenta de que ya no pertenecen al mundo de los vivos? En El libro de los espíritus, de Allan Kardec, los espíritus revelan que el paso al otro lado puede ser fácil o extremadamente difícil, dependiendo del grado de apego de la persona a la vida material. Aquellos que han cultivado el amor y la caridad suelen ser recibidos por los espíritus de luz, en un proceso casi indoloro. Pero aquellos que han vivido solo para sí mismos pueden experimentar una transición llena de miedo y sufrimiento. Y hay un detalle aún más inquietante. El pensamiento en el momento de la muerte tiene un impacto gigantesco en el camino espiritual. Si en el momento de su último aliento, una persona está desesperada, aferrada a la vida, llena de resentimiento, o negando su propia muerte, puede quedar atrapada en estas emociones, incapaz de seguir adelante. Es por esto que tantas comunicaciones mediúmnicas revelan espíritus que no aceptan que han muerto, que aún intentan hablar con sus familiares, que permanecen atrapados en lugares familiares, sin comprender su nueva realidad. Pero ¿qué sucede cuando alguien muere en paz, con fe y aceptación? La ciencia de las experiencias cercanas a la muerte ha estado investigando esto durante décadas, y los informes se alinean con las enseñanzas espirituales. Muchas personas informan sentir un amor indescriptible, una ligereza increíble, como si estuvieran siendo bienvenidos a un mundo hecho de pura luz. Sin embargo, no todos tienen esta experiencia positiva. Algunos relatos de SM, experiencias cercanas a la muerte, hablan de lugares oscuros, voces angustiosas, sentimientos de arrepentimiento y soledad, algo que encaja perfectamente con la descripción del umbral traído por los espíritus a través de Chico Xavier. Esto significa que nuestra vida no termina con la muerte. Simplemente continúa en un nuevo plano, de acuerdo a todo lo que hicimos, pensamos y sentimos durante nuestro viaje en la tierra. Y si pensáis que solo los grandes pecadores encuentran dificultades en la transición, los espíritus os revelan algo aún más sorprendente. Pequeñas actitudes cotidianas pueden marcar la diferencia entre un paso tranquilo o un doloroso despertar al otro lado. Pero después de todo, ¿qué sucede en los momentos finales de la vida? En sus obras, Chico Xavier trajo innumerables mensajes de espíritus que describían con detalle la experiencia de la muerte. Muchos informan que, en los primeros momentos, sienten un entumecimiento profundo, como si estuvieran despertando de un largo sueño. Otros se dan cuenta de que pueden ver y oír todo lo que les rodea, incluida la desesperación de sus familiares, pero no pueden interactuar. En el libro El cielo y el infierno,
de Allan Kardec, hay relatos de espíritus que describen su transición al más allá. Algunos han afirmado que se sintieron extremadamente ligeros y fueron recibidos por seres queridos y espíritus de luz. Otros, sin embargo, describieron un peso inmenso, una angustia sofocante, como si estuvieran atados a cadenas invisibles, incapaces de avanzar. Y la explicación de esta diferencia está en la frecuencia vibratoria del alma. Según las enseñanzas espirituales, nuestro estado mental y emocional influye directamente en lo que experimentamos después de la muerte. Si una persona ha vivido llena de odio, resentimiento, egoísmo y materialismo, su energía se vuelve más densa, dificultándole pasar a planos superiores. Este concepto se ejemplifica en el libro Memorias de un suicida, psicografiado por Ivonne do Amaral Pereira, que cuenta la historia de un espíritu que, al quitarse la vida, se encontró en un ambiente de oscuridad y sufrimiento, sintiendo un dolor intenso y siendo atormentado por los recuerdos de su decisión. Este tipo de experiencia se describe como una consecuencia de la propia vibración del alma, y no un castigo divino. Por otro lado, aquellos que han vivido con amabilidad, amor y gratitud, a menudo tienen una transición mucho más suave. Muchos informan que sienten una luz cálida y acogedora. Son recibidos por espíritus familiares e incluso escuchan música celestial. Y hay un detalle aún más intrigante. Los relatos espirituales afirman que, en el momento de la muerte, nuestra vida pasa ante nuestros ojos. Esta revisión de vida se describe como un momento en el que sentimos, de primera mano, el impacto de todas nuestras acciones. Si hemos hecho el bien, sentimos la alegría que llevamos a los demás. Si hemos hecho el mal, experimentamos el dolor que hemos causado. Chico Xavier recibió varios mensajes de espíritus que pasaron por esta experiencia. Uno de ellos escribió: en el momento de mi muerte, revisé todas mis decisiones, todas las palabras que dije y que hirieron a alguien, todos los momentos en que pude haber ayudado pero no lo hice. Fue un shock. Me di cuenta de que cada pequeña acción forjaba el destino que ahora tendría que afrontar. Esto nos lleva a una gran reflexión. ¿Qué estamos construyendo para nosotros mismos? Si muriéramos hoy, ¿cómo sería nuestro recibimiento en el otro lado? Muchos ignoran esta realidad y viven como si la muerte nunca fuera a llegar. Pero la espiritualidad enseña que la vida continúa y que tarde o temprano, todos tendremos que rendir cuentas de lo que hicimos con nuestro tiempo en la tierra. Y hay algo aún más sorprendente. No estamos solos en el momento de la muerte. Varios relatos mediúmnicos hablan de la presencia de espíritus amigos y mentores espirituales que ayudan en la transición. Las personas que han vivido con integridad y amor, a menudo son recibidas por familiares que han fallecido antes, creando una reunión emotiva y amorosa. Por otro lado, a quienes han vivido egoístamente o han cometido graves errores, puede resultarles difícil desprenderse de la materia. Muchas personas deambulan por el plano físico, intentando comunicarse con los vivos, sin darse cuenta de que ya se han ido. ¿Y qué pasa con aquellos que tienen miedo a la muerte? En el libro Obreros de la Vida Eterna, dictado por el espíritu André Luis, hay una historia de una persona que, al desencarnar, se desesperó al percibir que había muerto. Su miedo era tan grande que se negó a aceptar su nueva condición, permaneciendo atrapado en el ambiente terrenal hasta que fue rescatado por espíritus de luz. Esto nos muestra que el conocimiento espiritual puede marcar la diferencia en el momento de la muerte. Aquellos que entienden que la vida continúa, que hay un propósito mayor y que todo depende de nuestras acciones, generalmente afrontan esta transición con mayor serenidad. Pero, ¿qué pasa con aquellos que se van sin fe? ¿Qué pasa con ellos? Aquellos que parten sin fe, a menudo se encuentran en un estado de confusión y desesperación. El miedo a lo desconocido, la negación de la propia muerte y la falta de creencia en algo más grande pueden resultar en una experiencia angustiante. Relatos mediúmnicos traídos por Chico Xavier y descritos en libros como No Solar y Entre a Terra e o Seu muestran que muchos espíritus
permanecen atrapados en el plano físico, sin comprender que ya han fallecido. Estos espíritus intentan interactuar con sus familiares, piden ayuda, pero nadie los escucha. Vagan sin rumbo, estancados en lugares que marcaron sus vidas, sintiendo una soledad indescriptible. Esto sucede porque, según la doctrina espírita, el espíritu lleva consigo el estado mental y emocional que tenía en vida. Si una persona no cree en la vida después de la muerte y rechaza la idea de un plano espiritual, su mente puede crear una especie de prisión mental, donde no puede ver nada más allá del mundo material que ya conoce. Por otro lado, aquellos que han cultivado la fe, independientemente de la religión, tienden a encontrar apoyo rápidamente. Los espíritus de luz, a menudo familiares fallecidos, aparecen para guiar a la persona y explicarle su nueva realidad. Y hay un detalle muy importante. Nadie está completamente perdido. Incluso aquellos que experimentan dificultades después de la muerte pueden ser rescatados, ya sea por sus propias oraciones o por las oraciones de sus seres queridos que quedaron en la tierra. En el libro Voltaire, psicografiado por Chico Xavier y dictado por el espíritu del hermano Jacob, vemos exactamente esta situación. Jacob, al desencarnar, se da cuenta de que su experiencia no fue tan pacífica como imaginaba. Era un hombre de fe, pero aún tenía muchos apegos materiales y asuntos sin resolver. Esto hizo que su transición fuera difícil. Sin embargo, después de recibir ayuda de espíritus amigos y ser enviado a un lugar de aprendizaje en el plano espiritual, logró recuperar su equilibrio. Esta historia nos muestra que, independientemente de cómo vivamos, siempre habrá una oportunidad de evolución y aprendizaje después de la muerte. Y hay un dato curioso. ¿Qué pasa con aquellos que mueren mientras duermen? Muchas personas mueren sin darse cuenta, especialmente durante el sueño. La espiritualidad revela que, en estos casos, la transición tiende a ser más serena. El espíritu simplemente despierta en otro plano, a menudo en un entorno similar al que ya conocía. Esto se hace para evitar choques emocionales y facilitar la adaptación al nuevo estado. Chico Xavier reveló varios casos de personas que murieron mientras dormían y reportaron haber despertado en casas espirituales similares a sus hogares en la tierra. Con el tiempo, fueron informados sobre su nueva condición y guiados hacia nuevas etapas de aprendizaje. Pero no todos tienen esta experiencia pacífica. Aquellos que han vivido en desequilibrio emocional, con odio, culpa o resentimiento, pueden tener un despertar difícil. Algunos mensajes psicografiados muestran a los espíritus despertando en ambientes oscuros, con sensación de frío, miedo y abandono, ya que su vibración espiritual les impide acceder a planos superiores. Estos relatos refuerzan una enseñanza esencial. Lo que sentimos y hacemos en la vida define lo que experimentamos en la muerte. Si nuestra conciencia está tranquila, nuestro paso será tranquilo. Si cargamos con arrepentimientos y problemas emocionales, tendremos que afrontarlos en el otro lado. Y hay algo aún más intrigante. El momento de la muerte no es el final, sino el comienzo de un nuevo viaje. En el libro La vida en el mundo espiritual, Chico Xavier nos presenta el concepto de colonias espirituales, ciudades organizadas, donde los espíritus continúan su evolución. El más famoso de ellos es No Solar, pero hay varios otros, cada uno con funciones específicas. Las colonias espirituales, según relatos traídos por Chico Xavier, son ciudades vibracionales que albergan espíritus en diferentes etapas de evolución. El más conocido de ellos, No Solar, descrito por el espíritu André Luis, es una especie de centro de recuperación para aquellos que han experimentado la muerte y necesitan comprender su nueva realidad. Estas ciudades están organizadas. Cuentan con hospitales, lugares de estudio, templos de oración y hasta sistemas administrativos, todos trabajando armoniosamente para el progreso de los espíritus que allí llegan. Pero hay algo que pocas personas saben. No todos pueden entrar en las colonias espirituales inmediatamente después de la muerte. Esto se debe a que el espíritu solo puede acceder a un entorno que sea compatible con su vibración. Aquellos que desencarnan con la mente equilibrada
sin grandes cargas emocionales ni deudas espirituales. Son rápidamente rescatados y llevados a estas ciudades. Allí pueden descansar, estudiar e incluso prepararse para una futura reencarnación. Por otro lado, los espíritus difuntos que cargan con culpa, resentimiento o adicciones, a menudo quedan atrapados en el umbral, un plano intermedio descrito como un lugar de sufrimiento, niebla densa y una sensación de extrema pesadez. El umbral no es un castigo, sino un reflejo de la propia mente del espíritu. Si una persona ha vivido una vida marcada por sentimientos negativos, naturalmente se conectará con ese tipo de entorno. Y aquí está una de las enseñanzas más impactantes del espiritismo. El infierno no es un lugar creado por Dios, sino un estado de conciencia construido por cada uno de nosotros. En el libro Liberación, André Luis describe regiones del umbral donde los espíritus viven en verdadero tormento, atrapados por sus propias obsesiones y resentimientos. Algunos no aceptan que han muerto, otros se sienten consumidos por la culpa, y hay quienes se rebelan contra todo y todos, negándose a buscar la luz. Pero lo más interesante es que nadie está condenado para siempre. El umbral es un estado transitorio. En el momento en que el espíritu se arrepiente, busca ayuda y desea sinceramente evolucionar, puede ser rescatado. Y aquí viene una de las verdades más impactantes que Chico Xavier trajo al mundo. La oración tiene un poder real sobre los espíritus que sufren. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de personas que sienten presencias extrañas? Tienen sueños con familiares fallecidos, que piden ayuda o experimentan sentimientos de tristeza inexplicable. Muchas de estas manifestaciones provienen de espíritus que están desequilibrados y necesitan ayuda. La oración sincera puede iluminar a estos espíritus, enviarles buenas vibraciones y ayudarlos a encontrar el camino de la evolución. Numerosos relatos mediúmnicos muestran que espíritus que quedaron atrapados en el sufrimiento fueron rescatados, gracias a las oraciones de familiares y amigos que permanecieron en la tierra. Y hay algo aún más sorprendente. También recibimos ayuda de espíritus superiores, incluso sin darnos cuenta. En el libro Misioneros de la Luz, André Luis habla de los mentores espirituales, entidades de alta vibración que acompañan nuestro camino terrenal, tratando de inspirarnos a seguir el camino del bien. Estos espíritus no interfieren con nuestro libre albedrío, sino que envían señales, intuiciones e incluso nos protegen de influencias negativas. Entonces, cuando alguien dice que tuvo una corazonada, un sueño revelador o una inspiración repentina para evitar un problema, a menudo puede ser la acción de un espíritu protector. Y hay un fenómeno aún más fascinante. La comunicación entre los vivos y los muertos nunca se ha interrumpido por completo. La comunicación entre los vivos y los muertos es un fenómeno que se da desde la antigüedad. En las Sagradas Escrituras, hay varios pasajes que mencionan la manifestación de los espíritus. En el libro de Samuel, por ejemplo, está el relato de la médium de Endor, que habría invocado el espíritu del profeta Samuel a petición del rey Saúl. Esto demuestra que la interacción entre ambos planos siempre ha existido, y no es algo reciente. Con el espiritismo esta comunicación adquirió una explicación más profunda. Allan Kardec, en el libro de los Mediums, explica que los espíritus intentan comunicarse con nosotros de diferentes maneras. A través de sueños, intuiciones, apariciones, señales e incluso objetos que parecen moverse sin explicación lógica. Y entre todos los medios de la historia, pocos fueron tan impactantes como Chico Xavier. Psicografió miles de cartas de personas fallecidas a sus familias, aportando información que nadie podía saber. Lo más impresionante es que los mensajes a menudo contenían detalles tan específicos que incluso los escépticos tenían que admitir que algo extraordinario estaba sucediendo. Pero hay algo que mucha gente no sabe. No todos los espíritus pueden comunicarse fácilmente. La comunicación entre los planos depende de la elevación del espíritu. Aquellos que todavía sienten dolor o confusión pueden tener dificultades para transmitir mensajes. Por otro lado, los espíritus más evolucionados son capaces de manifestarse más claramente e incluso guiar a quienes permanecen en la tierra. En el libro Cartas de una muerta, psicografiado por Chico Xavier,
Su propia madre relata su experiencia después de la muerte y describe el proceso de adaptación al mundo espiritual. Según ella, los espíritus recientemente desencarnados pasan por un periodo de descanso antes de comprender plenamente su nueva condición. Esto explica por qué algunas personas mueren y sus familiares no reciben señales inmediatas. El espíritu puede estar recuperándose de la transición, asimilando su nueva realidad antes de poder comunicarse. Pero hay un detalle curioso. Los vínculos entre los vivos y los muertos no se rompen fácilmente. Chico Xavier siempre enfatizó que el amor verdadero cruza las barreras de la muerte. Padres e hijos, hermanos, amigos, parejas. Todos seguimos conectados incluso después de la separación física. Muchos mensajes espirituales muestran que los seres queridos fallecidos acompañan las vidas de los que quedaron atrás, los animan e incluso los protegen en momentos difíciles. Esto también explica por qué tantas personas relatan sueños extremadamente realistas sobre familiares fallecidos. Según la doctrina espírita, esto sucede porque durante el sueño, el espíritu se desprende parcialmente del cuerpo y puede visitar dimensiones superiores. En estos momentos se producen encuentros espirituales que traen mensajes de consuelo, despedidas o incluso advertencias importantes. Pero ¿qué pasa con aquellos que temen a la muerte? ¿Qué nos enseña la espiritualidad sobre esto? La respuesta es sencilla. El miedo a la muerte proviene de una falta de conocimiento sobre lo que sucede después de la muerte. En el libro El Evangelio según el Espiritismo, Kardec explica que cuando comprendemos la continuidad de la vida y el propósito de la existencia, el miedo a la muerte se disuelve. Lo que existe no es un fin, sino un paso hacia una nueva etapa de aprendizaje y evolución. El espíritu no muere. Él simplemente cambia su plan, continúa su viaje y continúa aprendiendo. Esta comprensión trae paz y esperanza, ya que nos hace darnos cuenta de que la vida tiene un propósito mayor y que nadie está solo en este viaje. Pero hay un aspecto aún más intrigante. ¿Qué pasa con aquellos que partieron en circunstancias trágicas? ¿Cómo es su experiencia al otro lado? Aquellos que fallecen en circunstancias trágicas, como accidentes, asesinatos o muertes repentinas, a menudo enfrentan una experiencia diferente en el momento de la transición. Según los relatos traídos por Chico Xavier y explicados en No Solar, estos espíritus pueden pasar por un estado de desorientación, sin comprender que ya han desencarnado. Esto sucede porque la muerte inesperada interrumpe abruptamente la conexión entre el espíritu y el cuerpo físico. A diferencia de la muerte natural, donde el desprendimiento se produce de forma progresiva, en estos casos el espíritu puede tardar un tiempo en aceptar su nueva condición. Muchos creen que siguen vivos y tratan de continuar su rutina con normalidad, sin darse cuenta de que ya están en otra realidad. Hay un relato impresionante en el libro Voltaire, psicografiado por Chico Xavier, donde un espíritu dice que, después de sufrir un infarto masivo, despertó sin entender lo que había sucedido. Vio a sus familiares llorando alrededor del cuerpo, intentó hablar con ellos, pero nadie lo escuchó. Solo cuando sintió un gran cansancio y notó la presencia de espíritus amigos, comprendió que había muerto. Otro punto importante es que la forma en que una persona vivió influye directamente en la experiencia después de la muerte. Incluso en casos de muerte trágica, si el espíritu ya tenía una vibración elevada y cultivaba la bondad, suele recibir ayuda rápidamente. Pero ¿qué pasa con aquellos que salieron de manera violenta y tuvieron una vida marcada por errores? Estos espíritus pueden pasar un periodo en el umbral, reviviendo mentalmente los eventos de su muerte. Muchos sienten miedo, ira o deseos de venganza, lo que los mantiene estancados en una vibración densa. Por lo tanto, es común que algunas personas tengan la sensación de presencias espirituales en lugares donde han ocurrido tragedias. Los espíritus aún apegados a la materia pueden permanecer en estos ambientes hasta encontrar su camino hacia la luz. Sin embargo, como hemos mencionado antes, ningún espíritu está condenado para siempre. En algún momento, mentores espirituales y familiares incorpóreos acudirán en tu ayuda.
ayudándote a comprender tu nueva realidad. Y hay algo aún más sorprendente. Muchos espíritus reencarnan rápidamente después de una muerte trágica. Esto sucede para que puedan reanudar su viaje evolutivo sin quedar atrapados por el trauma de la desencarnación. En los libros de Chico Xavier, hay varios relatos de niños que, a medida que crecen, comienzan a recordar sus vidas pasadas e incluso describen detalles impresionantes de sus muertes anteriores. Esto refuerza la idea de que la reencarnación no es un castigo, sino una oportunidad de aprendizaje y crecimiento espiritual. Y hay otro detalle esencial: el suicidio y sus consecuencias espirituales. El suicidio es uno de los temas más sensibles cuando hablamos de la vida después de la muerte. Según los relatos espirituales traídos por Chico Xavier y las explicaciones de Allan Kardec, el espíritu que interrumpe su propia vida enfrenta desafíos específicos en el plano espiritual. En el libro Memorias de un suicida, psicografiado por Ivonne do Amaral Pereira, hay descripciones impactantes de espíritus que después de quitarse la vida, despertaron en un estado de gran sufrimiento. Muchos informaron sentir el mismo dolor, físico y emocional que los llevó al acto extremo, como si estuvieran atrapados en un ciclo de angustia. Esto sucede porque, según la doctrina espírita, la separación entre el espíritu y el cuerpo no ocurre inmediatamente en el suicidio. El periespíritu, que es el cuerpo espiritual, todavía lleva las marcas del trauma. En el libro El cielo y el infierno, Allan Kardec presenta relatos de espíritus suicidas que enfrentaron un periodo de desorientación y profundo arrepentimiento después de la muerte. Algunos creyeron que suicidándose encontrarían la paz, pero se dieron cuenta de que seguían existiendo y cargando con los mismos conflictos internos. Pero hay algo que mucha gente no sabe. El sufrimiento de un suicida no es eterno, ni es un castigo divino. En la espiritualidad no existe el castigo, sino la consecuencia natural de las propias acciones. El espíritu que se suicida pasa por un periodo de aprendizaje, reflexión, y eventualmente recibe ayuda de entidades superiores. Muchos son enviados a hospitales espirituales, donde son tratados, tranquilizados y preparados para una nueva reencarnación, en la que pueden corregir los errores cometidos. Chico Xavier psicografió varias cartas de espíritus que se suicidaron y que, después de un periodo de sufrimiento y arrepentimiento, recibieron ayuda espiritual. En muchos de estos mensajes, advierten a los vivos sobre los peligros de este acto y piden que nadie cometa el mismo error. Y hay un detalle importante: el suicidio no siempre es consciente. Muchas personas que abusan de las drogas, del alcohol o caen en hábitos autodestructivos están comprometiendo gradualmente sus cuerpos espirituales. Esto puede resultar en 1901, una muerte prematura y consecuencias espirituales similares a las del suicidio directo. Por eso, la espiritualidad enseña que la vida es un regalo valioso y que debemos afrontarlo con valentía, sin importar las dificultades. El dolor puede ser intenso, pero nunca dura para siempre. El apoyo espiritual siempre está disponible para quienes buscan ayuda. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿cómo podemos prepararnos para una transición sin problemas y evitar dificultades en el plano espiritual? Para asegurar un tránsito sin contratiempos hacia el plano espiritual, las enseñanzas de Chico Xavier y Allan Kardec nos ofrecen valiosas directrices. El primer principio y más importante es vivir según los valores del amor, la caridad y la fe. Esto no significa seguir una religión específica, sino cultivar sentimientos y actitudes que eleven el alma. En el libro El Evangelio según el Espiritismo, Kardec explica que la evolución espiritual no depende de creencias dogmáticas, sino de la práctica del bien. Los espíritus de la luz no se preocupan por los títulos religiosos, sino por las acciones que realizamos a lo largo de la vida. Esto significa que nadie será juzgado por su fe, sino por lo que hizo con su existencia. Otro punto fundamental es el desapego material. En el libro Nuestro Hogar,
André Luis narra que muchos espíritus sufren al desencarnar porque todavía están fuertemente apegados a las riquezas, a los bienes terrenales, e incluso a personas que no pueden dejar atrás. Este apego puede causar un gran sufrimiento, ya que impide que el espíritu avance. Muchos mensajes psicografiados informan de espíritus vagando por sus antiguos hogares, tratando de interactuar con los vivos, incapaces de aceptar que su tiempo en la tierra ha terminado. Esto nos enseña algo importante. La verdadera riqueza no es lo que poseemos, sino lo que construimos dentro de nosotros mismos. Otro factor esencial es el perdón. Los espíritus que desencarnan cargando odio, resentimiento o sentimientos de venganza pueden encontrar dificultades en la transición. En el libro Entre el cielo y la tierra, André Luis describe casos de espíritus que quedaron atrapados en vibraciones densas, porque no fueron capaces de perdonar a quienes les hicieron daño en la vida. Y hay un detalle sorprendente. El perdón no solo libera al otro, nos libera a nosotros mismos. Cuando guardamos rencor, creamos vínculos espirituales negativos que nos atan al dolor. El espíritu que perdona puede pasar a planos superiores, mientras que el que se aferra al odio puede quedar atrapado en ciclos de sufrimiento. Pero hay algo aún más poderoso. La oración tiene un impacto real en el plano espiritual. En el libro Misioneros de la Luz, André Luis revela que las oraciones dichas con sinceridad crean vibraciones que pueden alcanzar y aliviar los espíritus en sufrimiento. Esto explica por qué tantas religiones enfatizan la importancia de orar por los muertos. La oración funciona como una luz que guía a los espíritus desorientados, ayudándoles a encontrar el camino de la evolución. Y hay algo aún más impresionante. Los espíritus también rezan por nosotros. Muchos familiares desencarnados continúan acompañándonos y enviando vibraciones de amor y protección. En los momentos difíciles, podemos sentir un consuelo inexplicable, una fuerza que nos ayuda a seguir adelante. A menudo esto es resultado de la intercesión de estos seres queridos. Pero entonces, surge una gran pregunta. ¿Qué sucede cuando una persona reencarna? ¿Cómo funciona este proceso? La reencarnación es uno de los pilares fundamentales del espiritismo y una de las verdades más fascinantes reveladas por Chico Xavier y Allan Kardec. El regreso a la vida física no es una casualidad, sino un plan minucioso realizado en el plano espiritual, donde se analiza cada detalle para que el espíritu pueda evolucionar. En el libro Misioneros de la Luz, André Luis describe con gran detalle el proceso de reencarnación. Antes de nacer, el espíritu pasa por un periodo de planificación con mentores espirituales. Analiza sus fracasos pasados, sus necesidades evolutivas, y a menudo elige afrontar desafíos específicos para corregir errores cometidos en vidas anteriores. Esto explica por qué algunas personas parecen cargar con dificultades desde el nacimiento, como enfermedades congénitas, limitaciones físicas o situaciones familiares complejas. Estos desafíos no son castigos, sino oportunidades para el crecimiento espiritual. Y hay algo sorprendente. El espíritu no siempre elige reencarnar. En muchos casos se muestra reacio porque tiene miedo de volver a fracasar. Sin embargo, los mentores espirituales lo ayudan y le muestran que la reencarnación es una oportunidad preciosa para reparar errores y evolucionar. Otro detalle fascinante es que las relaciones familiares son a menudo reuniones de vidas pasadas. En el libro Entre el cielo y la tierra, André Luis explica que muchos hijos eligen a sus padres antes de reencarnar, y muchas familias se forman para que los espíritus puedan saldar deudas del pasado. Esto significa que un gran amor o un gran conflicto familiar pueden tener raíces en existencias anteriores. Esto también explica por qué algunas personas sienten una afinidad instantánea con alguien que acaban de conocer. En muchos casos, se trata de espíritus que ya han compartido vidas anteriores y que se reencuentran para continuar su evolución. Pero hay un detalle aún más intrigante. Olvidar el pasado es esencial para la reencarnación. En el libro El libro de los espíritus, Kardec explica que, al reencarnar, el espíritu pierde temporalmente la memoria de sus vidas anteriores. Esto se debe a que recordar todos los errores y sufrimientos del pasado podría ser una carga demasiado pesada de llevar.
Imagínese si una persona reencarnara, sabiendo que, en otra vida, sufrió daños por parte de alguien que ahora es su pariente o amigo. El resentimiento podría impedirle construir un nuevo camino de aprendizaje y reconciliación. Por tanto, el olvido funciona como un reset necesario para que cada espíritu pueda iniciar un nuevo camino sin prejuicios ni ataduras emocionales. Pero hay algo aún más impactante. Algunos niños pueden recordar vidas pasadas. Numerosos informes documentados en todo el mundo muestran que los niños pequeños, especialmente entre los 2 y los 7 años, pueden recordar espontáneamente vidas pasadas. Estos casos son tan impresionantes que han sido estudiados por científicos, como el Dr. Ian Stevenson, quien investigó a miles de niños que recordaban con precisión detalles de encarnaciones anteriores. En el libro Nuestro Hogar, de Chico Xavier, hay relatos de espíritus que al reencarnar, aún llevaban vívidos recuerdos del plano espiritual, pero que, a medida que crecían, esos recuerdos se borraban naturalmente. Esto ocurre porque el nuevo cerebro físico no está acondicionado para acceder a estos recuerdos, que están grabados en el periespíritu, el cuerpo energético del espíritu. Sin embargo, en algunos casos el olvido no es completo. Algunos niños relatan hechos detallados sobre otra vida, describen lugares que nunca han visitado e incluso reconocen a parientes de una existencia pasada. Muchos de estos casos son investigados y confirmados, reforzando la tesis de que la reencarnación no es solo una creencia, sino una realidad espiritual. Y hay algo aún más curioso. Las marcas de nacimiento pueden ser rastros de vidas pasadas. Estudios científicos y relatos espiritualistas sugieren que algunas marcas de nacimiento pueden ser el resultado de lesiones sufridas en encarnaciones anteriores. En el libro Misioneros de la Luz, André Luis describe que ciertos espíritus regresan a la vida física trayendo en sus cuerpos registros de los traumas que vivieron en el pasado. Pero lo más importante de todo es entender que la reencarnación es un proceso justo, basado en el progreso espiritual. Nada sucede por casualidad. Las dificultades que enfrentamos, las personas que conocemos y las oportunidades que surgen, son parte de un plan superior que pretende hacernos seres más evolucionados. Y hay algo aún más impresionante. La conexión entre los vivos y los muertos continúa incluso después de la reencarnación. La conexión entre los espíritus vivos y los incorpóreos no se rompe incluso después de la reencarnación. Muchos creen que, al nacer de nuevo, un espíritu pierde completamente los vínculos con aquellos que permanecieron en el plano espiritual. Pero esto no es cierto. En el libro Nuestro Hogar, André Luis describe que, incluso después de la reencarnación, los espíritus mantienen vínculos vibratorios con aquellos que permanecen en el mundo espiritual. Los mentores espirituales acompañan al espíritu encarnado en su nuevo viaje, protegiéndolo e inspirándolo a seguir el camino del bien. Además, existen relatos de que durante el sueño, cuando el espíritu se separa parcialmente del cuerpo, puede visitar a sus antiguos parientes en el plano espiritual. Este fenómeno explica por qué tantas personas tienen sueños vívidos con familiares fallecidos, sintiendo una presencia real y reconfortante. Otra prueba de esta conexión continua es el fenómeno de los niños que parecen tener una afinidad especial por ciertos parientes o lugares, aunque nunca los hayan conocido en su vida actual. Esto ocurre muchas veces porque, en su última existencia, estos vínculos ya existían y, aun con el olvido natural de la reencarnación, la energía del amor permanece presente. Pero hay un detalle aún más fascinante. Los espíritus incorpóreos también ayudan a planificar la reencarnación de seres queridos. Muchos espíritus que permanecen en el plano espiritual actúan como verdaderos protectores de aquellos que reencarnarán. En el libro Entre el cielo y la tierra, André Luis explica que las madres y los padres desencarnados suelen interceder en el mundo espiritual para que sus hijos tengan buenas oportunidades en su próxima existencia. Esto refuerza la idea de que nadie nace por casualidad y que cada familia está cuidadosamente planificada para la evolución de los espíritus involucrados. Pero hay algo aún más impactante. Las pruebas y dificultades que enfrentamos en la vida a menudo son elegidas por nosotros mismos antes de reencarnar. Muchos creen que las dificultades de la vida
son injusticias o castigos, pero las enseñanzas espirituales revelan una verdad sorprendente. En muchos casos, nosotros mismos elegimos nuestras pruebas antes de reencarnar. En el libro Misioneros de la Luz, André Luis describe cómo los espíritus, antes de regresar a la Tierra, participan en un proceso de planificación de la reencarnación. En esta etapa, los mentores espirituales analizan las necesidades evolutivas del espíritu y, juntos, determinan qué desafíos deberá enfrentar en su próxima existencia. Esto significa que las enfermedades, las limitaciones, las dificultades económicas e incluso los encuentros y desacuerdos románticos pueden haber sido elegidos por el propio espíritu como parte de su aprendizaje. Pero ¿por qué alguien elegiría sufrir? La respuesta está en la ley del progreso. Cada encarnación es una oportunidad para corregir errores del pasado, desarrollar virtudes y acercarse a la luz divina. Si en una vida anterior una persona abusó del poder, en la siguiente encarnación puede llegar a una posición más humilde para aprender el valor de la sencillez. Si alguien ha hecho daño a muchos con palabras crueles, es posible que nazcan con dificultades del habla para aprender la importancia del silencio y la reflexión. Y hay algo aún más impactante. Los vínculos de amor y odio también influyen en nuestras encarnaciones. Muchas veces, en nuestra vida actual, nos encontramos con personas con las que tuvimos conflictos en el pasado. Esto explica relaciones conflictivas, dificultades entre padres e hijos, e incluso enemistades que parecen no tener explicación lógica. Nada sucede por casualidad. Cada reunión es una oportunidad de reconciliación y crecimiento espiritual. En el libro Entre el cielo y la tierra, André Luis relata casos de espíritus que reencarnaron como familiares cercanos de antiguos enemigos para aprender a perdonar y reconstruir lazos rotos en vidas pasadas. Pero hay un detalle fundamental. El libre albedrío sigue existiendo. Incluso si un espíritu ha planeado ciertos desafíos antes de nacer, aún puede elegir cómo reaccionará ante ellos. Una persona que reencarna para aprender a perdonar puede lamentablemente elegir continuar en el camino del odio. Alguien que nació en un entorno difícil para desarrollar la paciencia puede terminar rebelándose. Esto significa que, aunque existe planificación, el destino no está escrito en piedra. Cada elección que hacemos puede cambiar el curso de nuestro viaje, y hay algo aún más sorprendente. El momento de la muerte también puede planificarse antes del nacimiento. El momento de la muerte puede parecer impredecible y aterrador, pero las enseñanzas espirituales revelan que, en muchos casos, ya está determinado incluso antes de la reencarnación. Esto significa que algunas personas ya nacen con un lapso de vida programado en el plano espiritual. En el libro Nuestro Hogar, André Luis explica que existen dos tipos de muerte. La muerte natural, que ocurre en el momento adecuado del camino del espíritu, y la muerte prematura, que puede ocurrir cuando una persona se desvía demasiado de su planificación espiritual. Esto significa que, antes de nacer, el espíritu puede aceptar ciertas pruebas, como morir joven para enseñar algo a los que quedan, o partir en un momento determinado para cumplir un propósito mayor. Muchas veces, esta programación se realiza para que otras almas involucradas aprendan lecciones importantes sobre el amor, el desapego y la aceptación. Sin embargo, hay casos en que una persona puede alargar o acortar su esperanza de vida según sus elecciones. Si alguien se cuida, hace el bien y mantiene el equilibrio espiritual, puede ganar más tiempo en la vida para cumplir su misión. Pero si una persona vive de forma destructiva, daña a los demás y se aleja del propósito para el cual reencarnó, puede adelantar su desencarnación. Y hay un detalle sorprendente. Los espíritus a menudo sienten que su hora está llegando. Muchos relatos de Chico Xavier muestran casos de personas que tuvieron sueños, intuiciones e incluso cambios repentinos de comportamiento días o meses antes de morir. En algunas psicografías, los espíritus incorpóreos dicen que sintieron una especie de advertencia interna de que su tiempo estaba terminando. Esto sucede porque, en el plano espiritual, los mentores y familiares desencarnados ya saben el momento adecuado para la partida, y poco a poco, preparan a la persona para el momento de la transición.
Y hay algo aún más fascinante. Algunas muertes ocurren para redimir deudas espirituales del pasado. En el libro El cielo y el infierno, Allan Kardec relata casos de espíritus que, al desencarnar, comprendieron que habían pasado por muertes difíciles para corregir errores cometidos en vidas anteriores. Esto no significa un castigo, sino más bien un ajuste necesario para el equilibrio del alma. Pero ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué sucede realmente en los primeros momentos en el plano espiritual? En los primeros momentos después de la muerte, la experiencia del espíritu varía según su vibración, creencias y la forma en que vivió su última encarnación. Según los relatos traídos por Chico Xavier y explicados por Allan Kardec, el espíritu no se libera inmediatamente del mundo material. En el libro Nuestro Hogar, André Luis describe su propia experiencia al fallecer. Esperaba un descanso, tranquilo, pero en cambio se despertó en un ambiente oscuro y denso, rodeado de espíritus sufrientes. Este lugar, llamado umbral, es una región intermedia donde muchos espíritus quedan atrapados debido a apegos materiales, culpas o acciones dañinas cometidas en la vida. Pero no todos pasan por esta experiencia. Los espíritus que vivieron con bondad y desapego generalmente despiertan en colonias espirituales, donde son acogidos por mentores y parientes desencarnados. El proceso de desprenderse del cuerpo físico es mucho más fácil para quienes aceptan la transición con serenidad. Un detalle curioso es que muchos espíritus no se dan cuenta de que han muerto. En el libro de los espíritus, Kardec explica que algunos espíritus, debido a su extremo apego a la materia, continúan intentando interactuar con los vivos como si aún estuvieran encarnados. Intentan hablar con su familia, trabajar, realizar sus actividades cotidianas, pero no entienden por qué nadie los ve ni les responde. Esto es común en muertes repentinas o violentas. El espíritu puede confundirse y necesitar tiempo o ayuda de entidades superiores para comprender su nueva realidad. Otro detalle revelador. Los pensamientos del espíritu determinan su experiencia después de la muerte. Si un espíritu desencarna en paz, sintiéndose listo para seguir adelante, es rápidamente acogido por los seres de luz. Pero si sales en un estado de rebelión, miedo o desesperación, puedes atraer experiencias difíciles y permanecer en planos inferiores por un tiempo. En el libro He vuelto, un espíritu describe cómo su mente influyó en su experiencia después de la muerte. Había sido materialista en vida, y cuando murió, se negó a creer que existía otro plano de existencia. A causa de esta negación, vagó en la oscuridad hasta que finalmente se abrió a la verdad y pudo recibir ayuda. Esto nos enseña una valiosa lección. Nuestro estado mental y emocional es la clave para una transición sin problemas. Pero hay un fenómeno aún más intrigante. Los espíritus pueden asistir a su propio velorio. Uno de los fenómenos más relatados por los espíritus que han fallecido es la experiencia de asistir a su propio velorio. Según las descripciones de Chico Xavier y las enseñanzas de Allan Kardec, muchos espíritus permanecen cerca de sus cuerpos físicos en los momentos posteriores a la muerte, observando todo lo que sucede a su alrededor. En el libro Nuestro Hogar, André Luis describe el sentimiento de confusión y tristeza al darse cuenta de que nadie podía oírlo ni verlo durante los rituales funerarios. Para muchos espíritus, este es el momento en que finalmente comprenden que la vida en la materia ha llegado a su fin. Pero hay un detalle sorprendente. La forma en que las personas reaccionan en el velorio puede influir en la experiencia del espíritu. Si el ambiente está lleno de desesperación, lamentación y apego excesivo, al espíritu le puede resultar difícil desprenderse del plano terrenal. A cambio, las oraciones sinceras y las vibraciones de amor y gratitud ayudan al alma a continuar su viaje con más serenidad. Esto explica por qué tantas tradiciones espirituales fomentan rituales de despedida basados en la paz y la fe, en lugar de la desesperación. En el libro Entre el cielo y la tierra, André Luis describe cómo las oraciones hechas con sinceridad funcionan como un bálsamo para el espíritu recientemente desencarnado, aliviando su sufrimiento y facilitando su transición a planos superiores. Y hay un punto aún más intrigante.
Algunos espíritus intentan comunicarse durante el mismo velorio. Varios relatos mediúmnicos muestran que espíritus recientemente desencarnados intentan hablar con sus familiares, tocar a sus seres queridos o incluso dar señales de su presencia. Desafortunadamente, la mayoría de las personas no se dan cuenta de este intento de contacto. Pero hay quienes tienen mediumnidad natural y pueden sentir la presencia del difunto, recibiendo mensajes telepáticos o señales sutiles, como escalofríos, piel de gallina, o la sensación de que el ser querido está allí. Después del velorio, ¿qué pasa con el espíritu? Aquellos que han vivido una vida equilibrada y cultivado buenas energías, son guiados a colonias espirituales o reinos de luz, donde son acogidos y pasan por un periodo de adaptación. Aquellos que aún cargan con heridas, arrepentimientos o apegos intensos, pueden permanecer vagando temporalmente por la tierra o ser atraídos a regiones como el umbral, donde pasan por un proceso de aprendizaje antes de seguir adelante. Y hay una revelación impactante. El espíritu puede permanecer atado a la tierra durante años o incluso siglos si no acepta su nueva condición. Cuando un espíritu se niega a aceptar su muerte, puede permanecer atrapado en el plano terrenal durante años, décadas o incluso siglos, dependiendo del grado de apego a la materia. Según las enseñanzas traídas por Chico Xavier y explicadas por Allan Kardec, esto sucede cuando el espíritu no consigue desprenderse de las emociones y deseos terrenales. En el libro No Solar, André Luis describe cómo muchos espíritus permanecen en la tierra, vagando por sus antiguas moradas, intentando interactuar con los vivos o simplemente reviviendo mentalmente momentos importantes de su vida terrena. No se dan cuenta de que ya se han ido o no quieren aceptar su nueva realidad. Esto puede suceder por varias razones. Apego a los bienes materiales. Los espíritus que vivieron exclusivamente para la riqueza y el poder, a menudo tienen dificultades para desprenderse de sus posesiones. Se apegan a lugares, objetos o incluso personas que representan su vida material. Venganza y resentimiento. Aquellos que murieron albergando odio, deseos de venganza o sentimientos de injusticia, pueden seguir vagando, obsesionados con sus emociones negativas. Estos espíritus pueden incluso volverse obsesivos, influyendo en la vida de los seres encarnados a los que están vinculados. Culpa y arrepentimiento extremos. Los espíritus que han partido con gran remordimiento pueden quedar atrapados en un ciclo mental de sufrimiento, reviviendo los errores que cometieron y sintiéndose indignos de pasar a planos superiores. Sobreprotección de los seres queridos. Muchos espíritus permanecen cerca de sus familiares por amor y preocupación, sintiendo la necesidad de protegerlos o ayudarlos de alguna manera. Sin embargo, esto puede obstaculizar tanto la evolución de la persona desencarnada como la vida de los que quedan. Pero hay una verdad poderosa. Ningún espíritu está condenado a permanecer así para siempre. En el libro Liberación, André Luis describe cómo los mentores espirituales trabajan incansablemente para rescatar a los espíritus atrapados en el plano terrenal. Este proceso puede tomar tiempo, pero sucede en el momento en que el espíritu abre su corazón al arrepentimiento sincero y desea seguir adelante. Y hay un punto esencial. La oración de los vivos puede ayudar a un espíritu a liberarse. Chico Xavier psicografió innumerables mensajes de espíritus que dijeron haber recibido alivio e iluminación a través de las oraciones de sus familiares. Cuando alguien reza sinceramente por un ser querido fallecido, esta energía luminosa le llega ayudándole a elevarse espiritualmente. Esto nos lleva a una conclusión fundamental. La muerte no es el final, sino la continuación del camino espiritual. Y lo que hacemos en la vida define nuestra experiencia en el más allá. Si vivimos con amor, caridad y equilibrio, tendremos un paso sereno y una recepción pacífica en el mundo espiritual. Si nos aferramos al egoísmo, al orgullo y al materialismo, podremos enfrentar dificultades, pero siempre tendremos la oportunidad de evolucionar y avanzar hacia la luz. Ahora quisiera saber de ustedes, ¿qué piensan de todo esto? ¿Crees que la vida continúa después de la muerte? Escribe tu opinión en los comentarios porque los leeré todos
y dejaré un corazón en los mejores. Y si te gustó este video y quieres más contenido sobre este tema, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Esto nos ayuda a seguir brindándote contenido que te haga reflexionar sobre los mayores misterios de la existencia. Muchas gracias por ver hasta el final. Y recuerda, la vida continúa.